Hola chicas, buenos días. Bienvenidas a la clase. Vamos a dar inicio compartiendo la parte socioemocional. Así que se las comparto en un segundo. Muy bien, el pensamiento de esta mañana dice, en el mejor de los casos, el coeficiente intelectual parece aportar tan solo un 20% de los factores determinantes del éxito. Bueno, para mí, este pensamiento es súper interesante porque me está diciendo que para poder lograr el éxito no solo se requiere el intelecto de alguien, sino que también se requiere la habilidad de manejar emociones, ¿verdad? No es como hemos aprendido en tutoría durante ya un largo tiempo, no importa enojarse, realmente enojarse es parte de la naturaleza humana. Lo importante es saber manejar el enojo y saber cómo comportarnos, qué hacer cuando nos enojamos. De eso se trata la inteligencia emocional. Entonces, para poder tener éxito en nuestra vida, no solo debemos de cultivar nuestro intelecto, sino también aprender a dominar nuestras emociones. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Vale, entonces si no hay nadie que quiera comentar, vamos a comenzar con nuestra clase de este día que se titula La corriente eléctrica. Lo que vamos a aprender acerca de la corriente es que es un flujo de electrones, así se define la intensidad de corriente eléctrica. Es un flujo de electrones que pasan por un área determinada en cierto tiempo. Y matemáticamente se define así, como el cambio de carga a través del tiempo, ¿verdad? Las unidades son el coulomb sobre el segundo y eso me produce la unidad fundamental amperio. Corriente eléctrica se representa con una I mayúscula y sus unidades con una A mayúscula, que provienen del apellido Ampere, ¿verdad? La corriente eléctrica tiene algunos efectos, ¿verdad? Que es utilizada en distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, tiene un efecto fisiológico y este se produce al pasar corriente por organismos vivos. Esto ya se ha utilizado, yo creo que ustedes lo han visto en las películas antiguas. Salía que cuando llevaban a alguien al psiquiátrico le daban choque eléctrico, ¿verdad? Pero eso realmente se utilizó en una época. También se ha descubierto que cuando tienen problemas musculares, sobre todo los deportistas o los atletas de nivel mundial, cuando tienen algún desgarre o algún problema muscular, les ponen electricidad en el músculo para que el músculo trabaje sin necesidad de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y que se vaya recuperando, pero no pierda su fuerza. Igual se ha utilizado en otros aspectos. Por ejemplo, sabemos que el corazón, bueno, nosotros trabajamos con corriente eléctrica. Todos los nervios trabajan a través de impulsos nerviosos, de impulsos eléctricos, igual que el corazón, ¿verdad? El corazón trabaja a través de impulsos eléctricos, nuestro cerebro. Entonces, también se utiliza la electricidad para reanimar el corazón. Cuando hay un paro cardíaco, ustedes han visto que le dan un choque eléctrico, ¿verdad? Con un desfibrilador para poder hacer que el corazón vuelva a latir nuevamente. También tiene un efecto térmico. Este efecto térmico tiene un nombre propio, se conoce como el efecto de Joule y se da debido a la fricción que existe entre los electrones y los átomos del material que sirve como el conductor de esos electrones. Entonces ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, cuando ponen a cargar su celular,
Si lo dejan ahí cargando, el cable se pone caliente, ¿verdad? O cuando usted está utilizando un electrodoméstico cualquiera por mucho tiempo, el cable empieza a calentarse. Ese es el efecto Joule, que cuando los electrones están pasando por el conductor, se produce calor, que ya les expliqué qué es, debido a la fricción que existe entre los electrones y los átomos del conductor, que ya lo vamos a ver más en detenimiento en la próxima clase. Entonces, este efecto Joule se ha utilizado en beneficio del hombre. Lo que ha hecho el hombre es aumentar la resistencia, es decir, aumentar esa fricción entre los átomos y los electrones y producir más calor del que naturalmente se produce. Y eso se ha usado como para cocinar alimentos o para el horno eléctrico o para la secadora o la plancha de cabello, todo lo que produce calor gracias al efecto térmico o el efecto Joule que se produce al paso de los electrones. También tiene un efecto químico y este ha sido utilizado para poder fijar baños de metales sobre otros metales. Por ejemplo, cuando queremos bañar en oro una pieza o bañar en plata o queremos hacer lo que se conoce como el cromado, ¿verdad? Que le ponen cromo sobre hierro. Entonces, todo eso se hace gracias a pasar electricidad a través del metal que queremos fijar para que se fije de una mejor manera. Tiene un efecto magnético también, ya que, como vamos a aprender más adelante cuando veamos campo magnético, cada vez que pasa una corriente eléctrica se produce un campo magnético. Entonces también hay un efecto magnético al paso de la corriente. Tenemos dos tipos de corriente, de acuerdo a cómo se conduce a través de un conductor. Tenemos una corriente real y una corriente convencional. Les voy a explicar un poco acerca de eso. Quiero ver si tengo pizarra aquí. Sí tengo. Vale. Si esta es la batería, y aquí tengo un conductor, aquí tengo una resistencia, aquí sigue el conductor y se une a la batería. Supongamos que esta es la parte positiva de la batería y esta es la parte negativa de la batería. Usted sabe que lo que circula por un conductor son electrones. Quiere decir que viven en esta parte de acá, ¿verdad? En la parte negativa de la batería. Y que al conectarlo con la otra parte de la batería, se produce una diferencia de potencial que hace que los electrones empiecen a fluir, atraídos por la parte positiva. Eso es lo que en realidad sucede. Así que a esto se le llama corriente real, ¿verdad? Ese es el camino que sigue la corriente real. Va de negativo a positivo. Y ya le explico por qué, ¿verdad? Porque los electrones son negativos, entonces ellos viven en el lado negativo de la batería, podríamos decir, y son atraídos hacia la parte positiva. Así que eso es lo que realmente sucede, por eso se llama corriente real. Pero si nosotros hiciéramos esto, o a la hora de hacer los análisis numéricos de los circuitos, si tomáramos la corriente real tal y como está, tendríamos muchos valores negativos y estar trabajando con signos negativos en matemática a veces da problemas porque si se nos olvida un signo al pasar de una fila a la otra, todo el resultado puede variar. Para evitar eso se creó o convencionalmente se sacó otro tipo de corriente.
que se llama precisamente corriente convencional. Esa corriente convencional se toma en sentido contrario a la real. Es decir, va de positivo a negativo. No pasa así en la vida real, por eso se llama corriente convencional, porque se tomó como un acuerdo únicamente para no trabajar con signos negativos a la hora de hacer análisis de circuito. Entonces, lo que han preguntado de esto es la dirección, ¿verdad? Que usted identifique en cuál de los diagramas está identificada la corriente convencional o real y la corriente convencional y real, perdón. Preguntas con esto, chicos. Bye. Entonces, si no hay preguntas, continuamos con el resto de la clase. Vamos a ver. Vamos con la resistencia y la resistividad. Vale. Cuando los electrones están pasando a través de un circuito, es algo como esto. Imagínense que yo tengo aquí un conductor y este conductor está hecho de cobre, que es uno de los materiales más comunes a utilizar a la hora de hacer conductores de electricidad. El cobre tiene átomos, ese alambre está formado por átomos, pero en medio de esos átomos también hay impurezas del material. Entonces, cuando los electrones fluyen desde un lado hacia el otro del conductor, no crea que solo pasa un electrón, ¿verdad? Porque eso sería muy fácil, pasa un flujo de electrones. La medida de ese flujo de electrones que pasan por aquí, en este tiempo X o en este tiempo T, esa medida es la corriente eléctrica. Entonces es un flujo, un montón de electrones. Esos electrones, a medida que van fluyendo, se van topando con las impurezas del material y al toparse pierden velocidad, tienen que buscar otro camino y chocan con otros electrones, entonces se van como retardando. Y es ahí donde se va produciendo el calor que les decía anteriormente, que se conoce como el efecto Joule. Entre mayor impureza tenga un metal o un conductor, más impedimentos tendrán los electrones para ir de un extremo a otro extremo. Entonces, a esa dificultad que tienen los electrones para pasar por un conductor, se le conoce con el nombre de resistencia. Entonces, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la dificultad que tienen los electrones a fluir a través de un conductor. Esa es la resistencia. La resistencia se representa con la letra R mayúscula. Y las unidades en las que se mide son los ohmios, que se representa con la letra omega mayúscula, que es como una herradura, ¿verdad? Entonces las unidades son los ohms, o en español los ohmios. La fórmula para poder encontrar la resistencia no solo depende del material, ¿verdad? La parte que depende del material es esta letra griega llamada ρ, que representa otra magnitud física llamada resistividad. Resistividad. Entonces, la resistencia depende de la resistividad. ¿Y la resistividad quién la da?
la naturaleza del material. No todos los materiales van a tener la misma cantidad de impurezas, si lo podemos ver así. Por ejemplo, el oro es uno de los mejores conductores que existe porque tiene menos impurezas. Entonces, si nosotros pudiéramos ver microscópicamente el oro, tal vez tendría un par de impurezas, así muy chiquitas, pero si yo veo, por ejemplo, el cobre o el hierro que es menos conductor mucho menos conductor que el oro, el hierro ya tendría muchos más obstáculos y quizás más grandes, ¿verdad? Por eso, si usted se fija, el hierro no lo utilizan como conductor, a menos que sea para fabricar las resistencias de las cocinas, que el propósito de una resistencia es precisamente, como les decía anteriormente, aumentar esos obstáculos para que el electrón tenga mayor dificultad y de esa forma se caliente mucho más. Así que esta diferencia me lo da la resistividad. ¿De qué otros factores depende? Imagínense que toda su sección, segundo D, está en el salón recibiendo clases. Supongamos que aquí es el salón. Y que la puerta del salón es este círculo, que en realidad es un conductor, y quieren pasar al otro lado del pasillo y tienen que pasar por ese conductor. ¿A dónde le costaría más a usted pasar? ¿En un conductor grueso o en un conductor delgado? A ver. Si todos quieren salir al mismo tiempo del salón, ¿a dónde les costaría salir más? Vale, no van a participar, entonces yo voy a dar la clase como si no hay nadie conectado, ¿verdad? Dime, Guillermo. En uno delgado. Gracias. Uno delgado. Eso significa que a menor área, mayor resistencia. Hay una relación inversa, así que lo pone en el denominador. El otro factor del que depende es de la longitud. Le va a costar más llegar al otro lado si el conductor es largo a si el conductor tiene la misma área, pero es más delgado, ¿verdad? Así que entre más longitud, más resistencia, tiene una proporcionalidad directa y por eso la longitud está en el numerador. Así que la resistencia depende de esos factores. La resistividad, la longitud y el área. Esto me va a dar como unidad ohmios, longitud sobre área. ¿Por qué? Porque la resistividad va a tener unidades de ohmios por metro cuadrado entre metros. Entonces ahí se van a simplificar y me va a quedar solo ohmios. Eso es en cuanto a la resistividad. Las preguntas que vendrán en el examen de resistividad van a ser generalmente de proporcionalidad, ¿verdad? Usted ya puede ver aquí que la resistencia es directamente proporcional a la resistividad y a la longitud e inversamente proporcional al área. Entonces, lo que usted va a contestar en el examen va a tener que ver con la proporcionalidad. A mayor área, menor resistencia, a menor longitud, menor resistencia. Entonces, ahí usted va a hacer las comparaciones para poder dar respuesta a las preguntas. Luego, lo siguiente que tenemos que ver es, aquí puede ver usted algunas resistividades de algunos materiales, puede ver quiénes son los que tienen más resistividad. Por ejemplo, el mercurio tiene 94 por 10 a la menos 8, el níquel y el cobre 100 por 10 a la menos 8, pero si se fija en la plata, solo tiene 1.5 por 10 a la menos 8. El cobre es uno de los que más se utilizan, tiene 1.7. ¿Por qué se utiliza cobre y no se utiliza plata si es más eficiente? Obviamente no se utiliza por el precio, ¿verdad?
pero cuando usted va a crear aparatos eléctricos que tienen que ser muy precisos, sí se utiliza este tipo de material. Por ejemplo, en las computadoras tenemos oro, tenemos plata debido a la capacidad de conducción que estos materiales tienen. Entonces, la resistencia de un material no solo depende de la longitud y del área, como le decía, porque si nos basamos solo en eso, cualquier material de cualquier longitud y cualquier área tendría la misma resistencia. Y eso no es cierto. Ahí es donde entra en juego lo que es la resistividad. Ahora, la siguiente clase tiene que ver con la ley de Ohm. La ley de Ohm, ya vimos nosotros lo que es el voltaje, ya vimos lo que es la corriente eléctrica, ya vimos lo que es la resistencia. La ley de Ohm lo que hace es relacionarme esas tres magnitudes físicas en esta fórmula que usted está viendo en pantalla, que es corriente eléctrica es igual a voltaje entre resistencia. Este tema es el tema más examinable de la parte de electricidad. Usted lo vio el año pasado, así que espero que ya no hayan muchas dificultades ahora que vayamos a resolver los ejercicios. Las resistencias, como puede ver, se pueden ordenar en un circuito de tres maneras diferentes. Se pueden ordenar en serie, que es esta que está viendo acá, que es cuando una va detrás de otra. La fórmula para sacar la resistencia equivalente en ese circuito es esta que está acá, ¿verdad? La suma de las resistencias. ¿De dónde sale esa fórmula? Bueno, utilizando la ley de Ohm, que es esta que está acá. Sumando y despejando, sale que cuando usted trabaja con un circuito en serie, las resistencias son equivalentes, la tiene que sacar con la suma de las resistencias. Entonces, algo importante que tiene que recordar en esta parte es que cuando tengo un circuito en serie, no solo tiene que recordar la fórmula para sacar la resistencia equivalente, sino que además tiene que recordar las siguientes cosas. El voltaje en un circuito en serie, si esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2 y esta es la resistencia 3, el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes. La corriente total va a ser la misma que va a pasar por cada una de las resistencias. Entonces la corriente 1 va a ser la misma que la corriente 2, va a ser la misma que la corriente 3 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de resistencia que usted tenga. En cambio, el voltaje es la suma de los voltajes. Esta también es una pregunta bastante clásica en los exámenes, llámesele PAES o como usted le quiera llamar, ¿verdad? Y aprendimos que la resistencia total en este caso es la suma de las resistencias. En este caso sería resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, porque solo tengo 3. Si tuviera más, obviamente serían más, ¿verdad? También puedo tener el arreglo de resistencias en paralelo. Estas resistencias en paralelo tienen las siguientes características. Vamos a suponer que aquí están los puntos de unión. Si esta es la resistencia 1, esta es la 2 y esta es la 3. Entonces, el voltaje total en una resistencia en paralelo es el mismo en cada una de las resistencias. En cambio, la corriente total va a ser la suma de las corrientes que pasan por cada resistencia. Y la resistencia equivalente es igual a la inversa de la suma de las inversas. Es decir, R total va a ser igual a 1 sobre R1
más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, y así sucesivamente, la inversa de eso. Eso es lo que tiene que saber en cuanto a esto para empezar a hacer los ejercicios. Entonces, los 3 arreglos que yo puedo tener son en serie, en paralelo y mixto. Una resistencia mixta es cuando tenemos serie y paralelo juntos en un mismo circuito, como lo puede ver en su guía de esta semana, en los ejercicios que vamos a realizar, ¿verdad? Que están acá. Estos ejercicios ya son ejercicios de resistencias mixtas. Tengo tanto resistencias en paralelo como resistencias en serie. Entonces, como no es nuevo para usted esto, sino que usted lo vio el año pasado en CHL, voy a empezar de una sola vez resolviendo un ejercicio de resistencia mixta. Esto, como les repito por tercera vez, es bastante examinable. En todas las PAEs de todos los años venían circuitos, todos. Así que no le extrañe que venga en la prueba que van a hacer este año, ¿verdad? En el avanzo. O que le venga en la prueba de la universidad. Esto siempre lo examinan. Es uno de los requisitos en ciencia. Entonces, procedamos a resolver este tipo de resistencias. Primero, quiero que vean lo siguiente. Es importante también que usted visualice la conversión de un circuito real a un diagrama de circuito, ¿verdad? Que es lo que usted tiene ahí. Así que eso es lo que le quiero enseñar. ¿Cómo se vería? Déjenme ver a dónde lo tengo. Aquí. Aquí está. Vaya, este es el circuito básico. Esto hace la función de un interruptor, que sería esto que está acá. Luego tiene la batería, que sería esto que está acá. Todo esto rojo, que es el cable, serían las líneas estas que está acá, ¿verdad? Como aprendimos en la clase anterior, vimos cuáles son los símbolos que vamos a usar tanto para la batería, para el interruptor, para el foco. Aquí están ya plasmados en este interactivo, ¿verdad? Entonces, este es el símbolo del foco, que sería el foco que está acá. Ahorita el interruptor está abierto, por eso no hay paso de electrones a través del circuito, ¿verdad? Porque es como que yo tengo el foco apagado porque corto cuando apago el switch o cuando lo abro, que sería lo correcto, no hay paso de electrones a través del conductor. Cuando yo lo cierro, ahorita lo voy a cerrar, circuito cerrado, el foco enciende porque ya se une este pedazo de conductor con este y empiezan a fluir los electrones. Ya se crea la diferencia de potencial. Fíjense lo que sucedió en el esquema del circuito. Se cerró esta parte, aquí lo he sustituido por el símbolo del interruptor cerrado, ¿verdad? Aquí está abierto, aquí está cerrado. Luego, ¿cómo se vería un circuito de serie en la vida real? Eso también lo han examinado, ¿verdad? Le ponen un dibujo de cómo se ve en la realidad y que usted escoja cuál es el esquema que le corresponde a ese dibujo. Cuando yo tengo un circuito en serie, lo que se hace es poner uno tras otro, ¿verdad? Recuerda las resistencias, dibujamos una resistencia, otra resistencia. Como les decía en la clase anterior, aquí en vez de tener focos, yo podría tener una refrigeradora, un televisor, cualquier electrodoméstico, los focos, un LED, etcétera, cualquier cosa que consuma electricidad.
Y eso hace la función de una resistencia. Aquí incluso yo podría poner en vez del símbolo del foco una resistencia y otra resistencia. Y estaría bien. ¿Preguntas con esto? ¿Cómo se vería un circuito en paralelo? En paralelo se vería así. Si usted recuerda, en paralelo lo dibujamos así, ¿verdad? Teníamos, bueno, aquí está dibujado. Tenemos aquí un foco unido con otro foco y los dos están en paralelo con la batería. Aquí está, mire, si usted lo estira bien aquí, tendría un foquito, esta parte del foquito, de la conexión del foco está conectado con esa misma parte de la conexión del otro foco y luego va a la batería. La otra parte está conectada con esa misma parte del foco y luego va a la otra parte de la batería. Ese sería un circuito en paralelo y así se vería un circuito mixto, ¿verdad? En este caso que tengo un circuito mixto, estos dos están conectados en paralelo y solo le agregamos este en serie. Muy bien, ahora que ya pueden distinguir esquemas de diagramas, esquemas del circuitos reales, vamos a ver cómo construir entonces para resolver. El propósito de la resolución de estos ejercicios es ir reduciendo el circuito a un circuito más sencillo. Es importante que empecemos generalmente de la parte más alejada de la batería, como bien le habrán aconsejado los profesores expertos de la materia, ¿verdad? Le han de haber dicho que usted tiene que empezar por la parte más lejana y luego irse acercando. Entonces lo que usted hace es lo siguiente. Vamos a ver si puedo compartir aquí la otra pizarra. Vale, ahí tengo el ejercicio. Me pide que encuentre la resistencia equivalente. Entonces voy a empezar por la parte más alejada. Si usted se fija con detenimiento, yo puedo ver las siguientes opciones. Tengo estas dos resistencias están en paralelo. Igual que estas dos resistencias están en paralelo entre sí. Eso es bastante obvio. Entonces yo las puedo ir reduciendo. El propósito es empezar de lo más lejano, así que yo puedo empezar reduciendo esta primero. Y me va a quedar de la siguiente forma. Aquí tengo la batería, me va a quedar aquí la primera resistencia, la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 8. Aquí me puede quedar una sola resistencia, que será el producto de sacar estas dos resistencias en paralelo. Y en el otro lado me va a quedar aquí la resistencia 4, la resistencia 5 y una sola resistencia, que será el producto de hacer estas dos en paralelo. Ahora vamos a hacer estas tres que son obvias en serie, ¿verdad? Entonces voy a comenzar resolviendo la resistencia 4 con la resistencia 5 y esta resistencia que fue la equivalente de 6 más 7. Para que me quede en esa parte una sola resistencia. También puedo hacer estas resistencias de aquí que están en serie, una sola resistencia y luego me va a quedar algo así.
Aquí la batería y aquí la otra resistencia. ¿Verdad? Una vez que he hecho eso, me quedan estas dos en paralelo que las voy a resolver y me va a quedar una sola ahí y me va a quedar esta, la batería, esta de arriba. Y luego resuelvo las tres en serie. Ese es el proceso de poder resolver las resistencias, ¿verdad? Y reduciendo lo que es más obvio poco a poco para que podamos ir encontrando la resistencia total. ¿Tienen preguntas? Dime, Guillermo. Sería usando la fórmula de sumando las resistencias, ¿verdad? O los inversos. Eso va a depender. Si la resistencia está en paralelo, voy a usar los inversos. Y si la resistencia está en serie, voy a usar la suma de las resistencias. Entonces voy a comenzar ya a hacer la parte numérica y me quedaría algo así. Voy a empezar con R6 y R7, ¿verdad? Le voy a poner la resistencia a esa resistencia de ahí. Y como están en paralelo, va a ser la inversa de la suma de las inversas. Aquí voy a tener R6 más 1 sobre R7 la inversa de eso. Entonces de aquí yo voy a obtener la resistencia A. Si yo sustituyo esto, me va a quedar algo así. RA va a ser igual a R6, que vale 82 ohmios. Le sugiero que le ponga las unidades hasta el final, ¿verdad? Es lo mismo tener 1 sobre R6 que tener R6 a la menos 1, como ya aprendió usted en mate. Más 150, la inversa de, hago la suma y a todo eso le saco la inversa. Necesito que use su calculadora para que aprenda a usar la tecla esa y que no tenga problemas a la hora del examen o de la prueba PISA que les hagan o de la prueba avanzo que les hagan, ¿verdad? Hay una tecla en su calculadora que tiene que tener una X con un menos 1. Entonces, ¿cómo va a usar usted su calculadora? Lo que va a hacer es poner, dime, Merari. Señor, ajá, eso era lo que le quería preguntar, que si luego de hacer la suma, luego le presiono esa tecla. Ah, sí, ahorita te explico. Lo que van a hacer es poner 82 y van a apretar esa tecla. Luego van a apretar más y van a poner 150 y van a apretar esa tecla. X a la menos 1. Y luego van a darle igual y luego van a apretar ANS a la menos 1. Eso sí tienen de las calculadoras viejitas como la mía, ¿verdad? Si tienen de las calculadoras que tiene fracciones y que de un solo le va haciendo la fracción, de una sola vez va poniendo todo, ¿verdad? Puede poner paréntesis, 82 a la menos 1 más 150 a la menos 1 y todo a la menos 1. Y darle igual. En lo que hacen eso voy a traer mi calculadora.
Vaya, ¿cuánto les dio, chicos? Señor, Mándenme. ¿por qué eleva, o sea, fuera del paréntesis, del último paréntesis, por qué ponen -1 ahí? La fórmula dice que es la inversa de las inversas. Es decir, usted tiene, la fórmula dice así, mira, 1 sobre R equivalente por R total, que es lo mismo, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente. Entonces, si yo solo hago 1 sobre 82 más 1 sobre 150, ¿qué es lo que tú has puesto en la calculadora al hacer? 82 a la menos 1 más 150 a la menos 1. Lo que tú vas a obtener al sacar este resultado es la inversa de tu resistencia total. Pero a ti no te están pidiendo la inversa de tu resistencia total. Te están pidiendo encuentre la resistencia total. Entonces, ¿cómo haces eso? Elevando todo esto a la menos 1 para sacarle la inversa. Es como que despejaras, como que esto lo pasas para acá y todo esto lo pasas para acá. Entonces de nuevo te vuelve a poner la inversa. No sé si con eso lo puedes visualizar mejor. Sí. Perfecto. Les aconsejo que aquí usen fracciones porque así no pierden ningún decimal y les da una respuesta diferente a la que les va a aparecer en las opciones múltiples, ¿verdad? Les tuvo que haber dado 3075 sobre 58 ohmios. Esa sería la resistencia A. Entonces, en vez de tener esta parte aquí, lo que voy a tener es una sola resistencia, ¿verdad? Vamos a ver si puedo, sí puedo. Aquí lo que voy a hacer es tener una sola resistencia y ya no estas dos de aquí. Y esta va a ser mi resistencia A. Perfecto. Señor, una duda. Dime. Es que a mí al hacer la suma de las resistencias, de resistencia A, me dio 58 sobre 3075, o sea, al revés. Al revés. Vaya, si querés, hagámosla juntos. Pones 82 a la menos 1. ¿De cuáles cálculos tenés? ¿De las nuevas o de las viejitas? Si son de las nuevas, pone paréntesis 82 a la menos 1 más 150 a la menos 1, cerrás paréntesis y todo eso a la menos 1. Ah, tú lo que me estás diciendo es que te da una fracción mixta. Que te da 53. Una 58, no sé si eso me estás diciendo. Es que, bueno, a usted le dio 3075 sobre 58, pero a mí me Sí. dio lo mismo, pero al revés. Entonces no le sacaste Sí, eso estaba viendo. te faltó ese pedacito. Ya, gracias. Vaya, perfecto. Mejor te equivocas aquí, no en la prueba avanzo, ¿verdad? Así que está bien que estés probando. Vaya. Entonces seguimos, ¿verdad? Lo más obvio aquí es ver que estas tres están en serie. ¿Por qué no hago todas estas en serie? Hay una clave para saber si las resistencias están en serie o no. Porque yo aquí podría decir, estas cuatro están en serie, mire, están una detrás de la otra.
Pero eso no es cierto. Recuerden que una de las características que tienen los circuitos en serie es que la corriente que viene de la batería es la misma que pasa por todas las resistencias. En este caso, tendría que ser la misma que pasa por R4, por R5, por RA, por R8 y por R3. ¿Cómo puedo probar eso? Bueno, recuerden que el concepto de corriente es un flujo de electrones. Entonces, yo lo que puedo hacer es, con mi dedo, seguir el flujo de electrones. Los electrones salen de acá, se vienen para acá, siguen para acá, pero cuando llegan aquí los electrones a este puntito, algunos electrones se van por aquí y otros electrones se van por allá. Eso significa que por R4 y R3 no pasa la misma cantidad de electrones que salió de la batería. Por lo tanto, R3 y R4 no están en serie. Ese es un truco para que usted pueda verificar si esas resistencias que quiere hacer en serie sí están en serie. Veamos otra vez probando solo R4, R5 y RA. Vienen los electrones, todos van por aquí, llegan aquí. Cuando pasan por aquí, se dividen unos electrones para acá, otros para acá. Estos mismos electrones que se vienen por acá pasan por R4, por R5, por RA y se van de regreso. Entonces, como pasó la misma cantidad de electrones por R4, R5 y RA, ellas sí están en serie. Así que eso es lo que voy a resolver ahorita. Le voy a llamar a todo ese conjunto RB. RB, como están en serie, solo va a ser la suma, ¿verdad? La suma de R4 más R5 más RA. Hago la sustitución de los valores. RB va a ser igual a tener 16 ohmios más 75 ohmios más 3075 sobre 58. Todo esto me va a dar en ohmios. Meto esto en la calculadora. $16 más 75 más 30, 75 sobre 58. Esto me da un total de 8,153. Si alguien me le da diferente, me avisa para ayudarle con la cálculo. Sobre 58, y esa sería ohmio ya. Entonces, en vez de tener R4, R5 y RA, lo que voy a tener es lo siguiente. Aquí voy a tener una sola línea y una sola resistencia acá que se va a unir con el circuito aquí. Y esta resistencia va a tener el valor de RB. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo resolver estas dos que están aquí, que están en serie. ¿Están realmente en serie? Veamos. Salen los electrones, se dividen unos electrones para acá, otros para acá. Los que se dividieron para acá pasan por R3 y por R8. Entonces, R3 y R8 sí están en serie, ¿verdad? Así que lo voy a sacar. Como están en serie, solo lo sumo. Le voy a llamar RC. RC va a ser igual a R3
más R8. RC va a ser igual a 8.2 ohmios, que es lo que vale R3, más 160 ohmios. Eso quiere decir que RC va a tener un valor de 168.2 ohmios. Y va a ser algo así. Aquí solo me va a quedar una sola resistencia llamada RC. Sigo desde la parte más lejana de la batería, que sería esta, ¿verdad? Estas dos están en paralelo. ¿Seguro que están en paralelo y no en serie? Si no cree, haga la prueba. Vienen los electrones, aquí se dividen unos para acá, otros para acá. Los otros se vienen por acá y los unos se vienen por acá. Entonces no pasan los mismos electrones. Por lo tanto, no están en serie, están en paralelo. Siempre que usted tenga como duda, ¿será que están en serie o en paralelo? Haga la prueba ahí con su dedito, que no le dé pena hacerlo, ¿verdad? Es mejor hacer la prueba a equivocarse al sacar la resistencia equivalente. Entonces voy a resolver. A la suma de esas dos le voy a llamar RD. RD va a ser igual a la inversa de RB más RC. La inversa. Y esto la inversa. RD va a ser igual entonces a tener 53 sobre 58 a la menos 1 más 168.2 a la menos 1. Lo mete en la cálculo. Esta parte debería de tratar de practicar porque es donde más se equivocan, ¿verdad? A la hora de usar la calculadora, quizás el proceso lo tenga bien, pero en la cálculo se equivoca. Vaya, veamos. $83.53. Y todo esto a la menos 1. Me dio una fracción que ya no puedo poner, perdón, me dio un decimal que ya no puedo poner en fracción, ¿verdad? Entonces lo voy a poner tal y como está, aproximando después del segundo decimal. 77.59 ohmios. ¿Preguntas hasta acá, chicas? Entonces, en vez de tener estas dos, ya no las voy a tener más. Y lo que ha sucedido es que mi circuito se ha reducido a estos que están acá, más una resistencia acá que se llama RD. Y esto ya no existe, ¿verdad? Esto ya murió. Vamos entonces a terminar de resolver aquí. Si se fija, R1, R2 está en serie con RD y va a estar en serie con la equivalente de este. Voy a sacar primero la equivalente de este. Sería entonces
RE. Ya casi terminamos, chicos, no se desesperen. Como están en paralelo, va a ser la inversa de las inversas. 51 a la menos 1 más 130 a la menos 1 todo eso a la menos 1. Entonces, R me da 36.63 ohmios. Entonces, en vez de tener estas dos, voy a tener una sola aquí, que se llama RE. Y de ahí aquí, ¿verdad? De R2, R1. Ahora hago la suma de R1 más R2 más RD más RE. Y esa va a ser ya mi resistencia total. Como están en serie, lo único que tengo que hacer es sumarlas. Solo lo voy a dejar indicado para que nadie se me pierda y luego lo voy a hacer de una sola vez en la calculadora. R1, R2, más RD, más RE. ¿Está segura que está en serie? Sí, estoy segura. Ya hice la prueba que le dije y sí está en serie, ¿verdad? La meto en la calculadora y sería, veamos, R1 vale 1 kilo ohmio. 1 kilo es 1 por 10 a la 3. Eso no se le tiene que olvidar, ¿verdad? Más 3 kilo ohmios, 3 por 10 a la 3. Más RD 77.59 más RE que es 30.63. Igual, la resistencia total vale 4.108.22 ohmios. Podría ser una aproximación y decir que la resistencia total vale 4.1 kilo ohmio. Y eso sería todo. ¿Preguntas? Señor, la resistencia E le dio 30.63 o 36.63. Quizás 36, vean. Yo le acabo de poner 30. Gracias. Ahorita lo corrijo. 36. Entonces esto da 4.114.22. Gracias por la corrección. ¿Algo más, chicos? Excelente. Entonces ya están listos para practicar. Veamos. Les comparto de nuevo la guía. Y ahí está el ejercicio que va a hacer en este momento, que es este que está acá. R1 560. Bueno, voy a tratar de hacerlo más grande para que puedan ver mejor los valores.
560 ohmios, 1 kilo ohmio, 390, 47, 820 y 2 kilo ohmios. Bueno, es todo suyo. Si tiene alguna duda, me pregunta, por favor. ¿Preguntas, niños? ¿Alguien lo terminó ya? Bueno, para los que lo están haciendo, el total les tiene que dar 516.37, ¿verdad? Si le da eso, es que está bien. A ver, Pablo Hernández, ¿cómo has pensado hacerlo? ¿Por dónde vas a empezar? Pablo Hernández a la 1. Pablo Hernández a las 2. Pablo Hernández ausente. A ver. Diego Batres. Pablo dice que por R1 ha pensado comenzar. Muy bien, R1 y R2, igual que Diego Batres por la de arriba, que me imagino que se refiere a esta de acá. Perfecto, y esas las van a hacer en serie, me imagino, ¿verdad?
Muy bien. Después lo que tienen que hacer es estas 3 que están acá en serie también y luego las 3 en paralelo. Bueno, si no hay preguntas, gracias por haberse conectado. La próxima semana espero que ya hayan avanzado con los proyectos, ya que el día de mañana es 1 de julio ya y el 26 es la entrega, ¿verdad? Así que si hay grupos que todavía no se han puesto de acuerdo en dividir los roles, espero que lo hagan lo antes posible, ya que la próxima semana voy a estar evaluando a ver cómo están trabajando ya la parte de física. Bueno, chicos, feliz tarde, cuídense. Hasta la próxima clase. Adiós. Gracias, señor. Señor, Hola. mire, yo tenía una consulta, pero con el primer ejercicio. Es que no me da lo que le dio a usted. A mí me da 114.224. Quiero ver. Híjole, ya borré todo lo que hice. Espérame. Y todo lo demás sí te da. Solo lo último no te da. Sí, solo lo último no me da. Déjame ver. Mm. Ahorita. Vaya. Tú lo que hiciste fue sumar 1000, porque aquí dice 1 kilo, entonces es 1000. 1000 ohmios más, es 1000 ohmios, porque aquí también dice 3 kilo ohmios. Así que son 3000 ohmios. Más lo que me daba la resistencia aquí. ¿Cuánto daba esta resistencia? Si me ayudas con esto, voy a ir poniendo 1000 más 3000 son 4000. Más, ¿cuánto daba la resistencia de acá? La resistencia D, creo que era, daba 77.54. 77.54. Gracias. ¿Y cuánto daba el resultado de estas dos? 36.63. 36.63. Eso da 4114.17. No sé, quizás si habías considerado los 1000 de aquí y los 1000 de aquí. Sí, lo que pasa es que había escrito 1 por 10 a la menos 3 en la calculadora. No, por 10 a la 3. Por 10 a la menos 3 es mili. Ah, Aquí ya. por 10 a la 3. Qué bueno que resolviste tu duda. Gracias. Gracias, señor. Cuídense, Dios, chiquillos. Gracias, señor. Adiós, señor. Adiós, pórtense bien.